Hombres G, el legendario grupo español, celebra 40 años de música inolvidable con una sorpresa sin igual para todos sus seguidores. El box set, presentado en una lujosa edición especial limitada, ofrece no solo música, sino también una ventana al legado y la esencia de Hombres G. Desde sus humildes comienzos hasta su posición como pilares de la música en español, nos invitan a sumergirnos en su historia, revive los momentos inolvidables y celebra con Del Rosa al Amarillo, el tributo definitivo a una banda que han dejado una marca imborrable en la música española. ¿Qué tal, amigos coleccionistas, seguidores de los Hombres G? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a una edición de Unboxings y Trayectos un tanto fuera de lo normal. El día de hoy vamos a estar abriendo un disco LP, acetato o vinil, aunque ya en otra ocasión hemos abierto también discos de vinil. Es muy raro que lo hagamos en este canal, aunque somos un canal que obviamente nos dedicamos a los unboxings de la cultura pop, y obviamente que la música cae dentro de esta categoría. Directamente desde España, y disculpen que le estoy ahí tapando mi dirección, ha llegado el disco de los Hombres G, Del Rosa al Amarillo, a como le han titulado a este trabajo discográfico que recopila todas las mejores canciones y singles de toda su historia desde el 83 hasta el 2023 en un bonito box set, como ustedes pueden apreciar. Acá está el listado de canciones, todo lo que viene aquí dentro de esta caja. Nos han dicho que viene con una que otra sorpresa que nosotros vamos a descubrir aquí juntos. Así que quédate conmigo que seguro te va a encantar. Y bueno, amigos coleccionistas, amigos amantes de la música, aquí ya tenemos en primer plano lo que es este bonito box set Del Rosa al Amarillo de los legendarios Hombres G. 40 años de carrera plasmados en un solo trabajo discográfico, un bonito gift set para aquel que es coleccionista, que es amante de la música de Hombres G y sobre todo de aquellos que quieren recordar sus años más mozos, así como tener los nuevos temas que ya todos conocemos de esta época. Un muy buen trabajo recopilatorio de lo que es la carrera de Hombres G. Cosas por notar, así como ven el paquete, así es exactamente como me llegó a casa, lo cual me causó un tanto de desconcierto cuando pude ver que simplemente le fijaron las etiquetas de envío allí encima del paquete. Las compañías de envíos internacionales suelen hacer esto cuando recibes paquetes en Estados Unidos, porque de esta manera los agentes de aduana pueden ver exactamente lo que están enviando. O se hace que es en comodidad del consumidor para que el paquete no se pierda en tránsito, no se tarde tanto a llegar. Pero si no tiene esas protecciones básicas como lo es el papel celofán para envoltura, obviamente que mi envío se hubiera arruinado. Así que agradezco que el paquete llegó relativamente rápido, pero al mismo tiempo que pues no me lo protegieron para nada. Así como lo ven, así es como llegó. La parte trasera, como pueden ustedes observar, lleva la lista de los contenidos. Obviamente que tenemos la época del rosa al amarillo, que para aquellos que no están muy al tanto de lo que esto significa, el por qué escogieron este nombre, me imagino que David fue el que más influyó en ponerle título al disco, ya que le está haciendo homenaje a su padre, el famosísimo director de cine Manuel Somers, obviamente que tuvo una película que se llamaba también Del Rosa al Amarillo, y a lo que yo tengo entendido, que el rosa simboliza la juventud, el amarillo simboliza la vejez, los inicios de Hombres G hasta llegar a su madurez musical. Si las matemáticas no me fallan, aquí parece que hay 4 vinilos. Obviamente que no han puesto muchos de los éxitos que todos conocemos, pero me imagino que la elección tampoco pudo haber sido nada fácil, por lo que nos han dado las canciones que yo creo ellos consideran son las más emblemáticas. Y bueno, pues vamos a comenzar abriendo lo que es este paquete, que se ve bastante bonito. Obviamente que salvo las etiquetas de envío, que ahorita mismo le vamos a retirar.
Y como podrán apreciar, pues es mi hoja de envío, que aquí nos dice que hicimos el pedido el 18 de septiembre del 2023. O sea que sí nos tardamos un poquito en abrirlo, aunque yo estoy muy seguro que el paquete de hecho no llegó sino hasta diciembre. Obviamente, como tenía otros unboxings en fila, pues hasta ahora se nos va a hacer abrirlo. Y ya con el plástico retirado podemos ver una mejor imagen de lo que es el diseño de portada, que la verdad está muy bonito porque han tratado de incluir muchas de las fotografías de antaño de Hombres G. Y pues básicamente nos dicen que aquí dentro del paquete pues nos vamos a encontrar una celebración de 40 años con las mejores canciones de Hombres G en 4 vinilos de color, con 2 CDs, una sleep mat para tu tocadisco y un parche con el logo de Hombres G, así como tu librito de música, que me imagino va a tener las letras de las canciones. Una edición limitada. Retiramos entonces la tapa para de primera mano esperar que no me dé un ataque al corazón por lo que estoy viendo allí. Vienen los discos sueltos, no sé si esto es intencional o si deberían haber venido dentro de su propia funda, no lo sé. El hecho es que lo primero que me salta a la vista es este parche de Hombres G, que como pueden observar es completamente y totalmente hecho de tela a bordado blanco. Por la parte trasera podemos ver que tiene pues ese adhesivo que una vez que tú lo calientas con una plancha se derrite para hacer fusión con cualquier tipo de tela. Un bonito parche para ponerlo en tu chamarra, camisa o qué sé yo. Seguimos adelante y vamos a recoger uno de los discos sueltos de los CDs. Como pueden observar, y a primera vista podemos ver que parece que no se ve para nada dañado. Esta es la parte para tocar. Y por la parte frontal, donde podemos apreciar la etiqueta del disco, vemos que este sería la edición amarilla, es decir, ya la época más moderna. Podemos ver que pues es un simple diseño con el escudo de Hombres G allí al centro y el título del rosa al amarillo con el logotipo de Warner Music España. Pues sí, un disco común y corriente, aunque me preocupa, como les digo, que no hay funda. Seguimos adelante entonces con el otro disco. Y una vez más podemos apreciar que no viene dañado, lo cual son muy buenas noticias. Ya por la parte frontal vemos que este es el rosa, o sea que la primera etapa de Hombres G, igual que el otro, nada más dice del rosa al amarillo, logotipo de Hombres G y el logotipo de Warner Music. Después el otro artículo que nos encontramos es este slip mat, que usualmente se utiliza en tocadiscos de LP, vinilos, records. Básicamente la almohadilla, el propósito que sugiere es que tú al colocarla sobre tu tocadiscos, una vez que tu disco esté rotando, pues lo va a proteger de que se raye. Esa es una de las principales causas para utilizar la slip mat, pero el otro motivo, que según esto aún no se ha comprobado 100%, pero dicen que reduce la estática, o sea que como los vinilos tienen propiedades a atraer estática, pues causan distorsión en el audio. Esto, según la ciencia, según los que saben, reduce la estática y mejora la calidad del sonido. Yo no sé si sea verdad. Necesitaría detenidamente sentarme a escuchar de los dos modos, con o sin la slip mat, pero como ustedes pueden ver, muy bonita, con el logotipo de Hombres G. Aunque sí debo de decirlo, y discúlpenme, pero es un material muy barato. A mí me ha tocado ver otras slip mats más profesionales, obviamente, que son un poquito más gruesas, un poquito más duras, un material que se ve más resistente. Este se ve que se puede romper con bastante facilidad si no tienes cuidado, y pues yo creo que no lo sé, creo que se quisieron ahorrar un poquito de dinero, pero pues a final de cuentas fue un bonito guiño y pues de todas formas se agradece.
El siguiente artículo que nos encontramos dentro de la caja es una especie de postal o de póster que viene autografiado por los 4 hombres G, y este sí es un material un poquito más duro, no es simplemente papel, no es simplemente póster, y aquí sí se puede ver que se esmeraron en darnos una mejor calidad que solamente el papel típico de póster. Este es un bonito recuerdo que se puede mandar a enmarcar y colocarlo en tu pared, quedaría muy bien. Seguimos adelante y aquí podemos observar lo que me imagino es el libreto de canciones, y podemos ver más estilo de ese arte que le han incluido como si fueran recuerdos de fotografías. Obviamente lo han distorsionado bastante, que de mi punto de vista gráfico yo hubiera tratado de evitar distorsionar tanto las imágenes. Es decir, en una se vería bien, pero continúan haciéndolo en varias de las mismas fotos que encajan en el mismo lugar, y eso para mí lo apabulla bastante, te distrae mucho. Una de las lecciones que nos dan en los cursos de diseño gráfico siempre es que menos es más, y aquí cuando obviamente utilizas más lo pierde, se pierde mucho. Pero bueno, eso es solamente una preferencia personal, obviamente que habrá gente a la que sí le gusta. A mí en lo personal me distrae mucho. Aquí abriendo el libreto, vemos que aquí parece que hay una introducción por el mismo David Summers, y es una bonita introducción a lo que es la historia de Hombres G hasta el momento ahora mismo. Lo que han sido los sentimientos de David a través de estos 40 años se siente muy emotiva y va muy de acorde con el gift set. Ya de este lado podemos ver que ya comienzan las letras de las canciones. Ahí está Venecia, visite nuestro bar, Indiana, un par de palabras, te quiero. Y como podemos ver, siguen estas ediciones un tanto exageradas, aunque ya sé por qué están editadas de esta manera. Estas son fotografías. Esta me parece que es una fotografía tomada del video de la película de Devuélveme a mi chica. Esta es una fotografía bastante vieja, que me parece viene en una calidad muy baja, por lo que yo creo que si intentaban imprimirla a esa resolución se iba a ver bastante mal. Así que editándola, el efecto de Solarize, como se le conoce, se saltan esas imperfecciones de píxeles, y ahora sé por qué eligieron llenar todas estas imágenes con ese efecto. Esta, por ejemplo, es en blanco y negro, lo cual se puede manejar bastante bien entre píxeles porque pues solamente son 2 tonos. A diferencia de las imágenes en color, es un poquito más difícil imprimir, o en este caso colocar a resolución más alta para que se imprima correctamente. Pequeños tips de diseñador, trucos que se utilizan en el oficio para poder lograr una mejor impresión. Pero bueno, ahí está Marta, tiene el marcapasos, el ataque de las chicas cocodrilo, una mujer de bandera y temblando. Si no te tengo a ti, suéltate el pelo, voy a pasármelo bien. La primavera, me sorprende que han incluido la primavera, Un minuto nada más, lo noto, no te escaparás. Ya cuando regresaron, después del descanso de 10 años, te vi, ¿por qué no ser amigos? ¿Qué soy yo para ti? Me siento bien. Hombre real, si seguimos así, separados con bebé. Bueno, no sé, a mí en lo particular esta versión no me gusta mucho. Me gusta más cuando solamente hombres G solos están tocándola. El dueto con Bebe ni me va ni me viene a final de cuentas, pero pues me parece curioso que eligieron esta versión. Ya después vamos a la época más moderna con Confía en mí. Por una vez, esperando un milagro, depende de ti, 1.000.000 de años más. Se me sale el corazón, antes de ti, y la esquina de Roland. Un dato muy importante, aquí nos dice que el audio ha sido remasterizado a partir de las cintas originales en Abbey Road, Londres, por Alex Wharton. Tendremos que escuchar las nuevas mezclas para ver si es que hay una diferencia, y ya les cuento yo si es que sí son
nuevas mezclas o si solamente transfirieron lo que ya teníamos disponible en los dispositivos actuales. Aquí sigue esa continuación del arte en collage. Para mí sí me gusta mucho hacer el estilo en collage, sobre todo si estamos hablando de 40 años. Así de esta manera podemos mezclar todos los años en carrera de una manera cohesiva. Como pueden ver, esta es la única fotografía que viene con ese efecto raro. Como pueden ver, las demás son efectos distintos, lo que ayuda a diferenciar y a crear contraste. Cuando se sobreutiliza de esta manera es cuando te pierde, en mi humilde opinión. Por lo demás, muy bien. Y de esta manera hemos llegado a lo que son los vinilos. Vamos a sacarlos uno por uno. Vean, son dos fundas que me parece contienen 2 discos cada uno. Y este sería el rosa. Como pueden observar, la primera etapa de Hombres G, una vez más utilizando ese arte que la verdad a mí me desagrada bastante, no lo voy a negar, pero bueno, a final de cuentas creo que quisieron hacer un estilo tipo graffiti, pero quiero que me digan cuántos artistas de graffiti en realidad dibujan de esta manera. A veces los grafitis se ven hasta mejor que la vida real misma, pero bueno, eso ya fue una elección personal del diseñador y bueno, es lo que quisieron hacer, es lo que vamos a respetar. Por la parte trasera vemos las canciones que vienen dentro de esta edición de El Rosa. Obviamente con su copyright de 2023. Viene el listado de canciones, logotipo de Warner Music España. Y sacando el primer vinilo, ya podemos ver que viene en un vinil rosa. Bastante bonito, bastante llamativo y la verdad es que sí me gusta, me encanta, se ve muy bonito. Es exactamente la misma etiqueta que nos dieron en la versión del CD y todo para mantenerlo cohesivamente. Ahí nos habla de que es el volumen 1, cara A. Y por acá otra vez volumen 1, cara B. Sacamos el segundo disco. Y de la misma manera, un vinil en rosa, la misma etiqueta, volumen 1, cara D. Y volumen 1, cara C. Las fundas en sí no son nada especial, un simple material suave para poder proteger el vinil. Y así queda la edición del rosa. Siguiendo entonces adelante nos encontramos con la edición del amarillo. Obviamente se supone que esta es la versión más madura de Hombres G, marcada desde el regreso a los escenarios en el 2002 con Lo Noto. Y ahí tenemos al centro una vez más ese efecto bastante raro que bueno, pues ya, como les digo, ya no lo voy a criticar porque a final de cuentas está predominantemente en todo el disco, en todo el arte. Y a final de cuentas pues alguien lo aprobó, dijo que se veía bien y así quedó. Vemos la parte de atrás, otra vez con ese efecto y pues obviamente con la lista de canciones, el logotipo de Warner Music y se pueden ver los duetos que vienen ahí a cargo de esta edición. ¿Por qué no ser amigos con Dani Martín? Separados con Bebe y Se me sale el corazón con Carlos Rivera. Creo que quisieron hacer hincapié de que tuvieron la oportunidad de hacer esos duetos con esta gente tan famosa y a final de cuentas son amigos de ellos. Creo de ahí fue que vino la decisión. Entonces abrimos y vemos que la fotografía principal es esa que les digo que viene con ese efecto. Aquí ni siquiera se ve que esto haya querido haber sido un graffiti. Hay mejores maneras de haber hecho esto ver como graffiti, en realidad como arte en la pared. No entiendo por qué los ladrillos sobresalen tanto, pero a final de cuentas, bueno, sigamos adelante sacando el disco. Y al igual que su contraparte, este viene también en un vinil amarillo, como pueden observar. Y al igual que el CD, viene con el mismo estilo de etiqueta al CD. Obviamente este ya nos indica que es el volumen 2, la cara A. Por atrás volumen 2, cara B. Sacamos el segundo disco de esta edición amarilla.
Y como pueden observar, el mismo estilo, vinil amarillo, la misma etiqueta. Y aquí nos muestra que es el volumen 2 cara D. Y por acá volumen 2 cara C. Así es como terminamos la carrera musical de Hombres G hasta el momento, dando un giro por su historia desde la edición rosa hasta llegar a la amarilla. Vean acá a la funda, hasta no se cortó del todo el círculo. Lo que no sé, esto me habla de un control de calidad que la verdad agradezco bastante, que parece que llegó en muy buenas condiciones a casa desde España. Con mucho cuidado ponemos nuestros viniles de regreso en la funda, y donde vemos que ese fue el último artículo que viene dentro de este box set. Nada más, eso es todo. Vamos a colocar una vez más los viniles dentro. Después de haberlos escuchado, déjenme les digo algo. Se aprecia bastante fácil el cambio que le han hecho a las canciones. Definitivamente hay un cambio en la mezcla. De hecho, escuché 3 o 4 de las canciones que ya tenía yo en CD previamente con estas nuevas, y sí se escucha una diferencia total. No sabría cómo explicárselos. Yo creo que lo más fácil sería decirles que se escuchan más nuevas, si es que eso tiene sentido para ustedes. Es decir, están más limpias, ciertos instrumentos se escuchan mucho mejor que como se escuchaban antes, y en definitiva las hace escucharse más modernas. Mantienen ese mismo toque de las canciones de antaño que ya todos conocemos. Y me encanta. No sé cómo me siento de tener estos discos simplemente así dentro de la caja. Pero sí voy a tener que tener más cuidado cada vez que manipule esta caja, porque pues la verdad, eso de que estén para arriba y para abajo, se pueden rayar, y hasta eso estoy bastante sorprendido de que no se rayaron en el transcurso, por lo cual lo agradezco bastante. Pero sí, para terminar, como les digo, estas canciones que nos han puesto en este gift set se escuchan mucho mejor que sus versiones de antaño. Obviamente que dicen que con el tiempo viene la experiencia, y aquí se nota bastante. Así entonces es como nos han otorgado este bonito gift set de la historia de Hombres G a través de sus 40 años de carrera, del rosa al amarillo. Yo se los recomiendo simplemente porque pues yo soy un arduo coleccionista, y esta es una bonita manera de mantener este documento como legado a lo que es la carrera de los Hombres G. Aparte de que las nuevas mezclas hacen que las canciones valgan muchísimo la pena. Yo pedí el mío a través de Amazon España. Ya después del cambio de moneda, creo que me costó alrededor de unos 82, 83 dólares americanos. Con el envío pues sí fue un poquito más caro. Creo que terminé pagando como 120 dólares ya con todo y todo. Y después, no sé, creo que un mes después me encuentro con que Dani y Rafa se fueron a la tienda Amiba de Los Ángeles, bastante cercana a donde yo vivo, y se encontraron 2 de estas ediciones en caja allí en Amiba por 75 dólares, algo así. O sea, pero como les digo, yo no me la quería perder, no me importó pagar el importe de más, y al final de cuentas llegó a casita sana y salva, sin ningún raspón, sin ningún rayón. Que aún me sorprende la manera en que incluyeron los discos ahí dentro de la caja en sí, sin ninguna funda o nada por el estilo. Pero a final de cuentas todo está correcto, y yo te recomiendo bastante que te compres este box set si es que te gustan Hombres G, porque la verdad es muy completo, y a pesar de que no trae muchas de las canciones que todos quisiéramos, las que vienen incluidas han sido trabajadas meticulosamente y se escuchan muy bien. Obviamente que no te las puedo poner aquí por eso del asunto del copyright, pero créeme cuando te digo, vale la pena tener esta edición. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí lo tienen, todo lo que viene dentro de este bonito box set que, según tengo entendido, ya a estas alturas está descatalogado. Esta obviamente era una edición especial con la alfombrilla, con todo el parche, con todo lo que venía dentro, y pues seguramente ya no lo van a replicar. Cuando se acaban las existencias, se acaban. El recopilatorio en sí, Warner lo va a seguir distribuyendo, pero solamente en una versión más simple. Así que si te lo encuentras en cualquier tienda de discos cercana a ti, llévatelo. Si tienes la oportunidad de ordenarlo,
ya sea de España, de México, de cualquier otro país, hazlo. Ya me pasó a mí alguna vez con las películas en Blu-ray que dije después las compro y ya no las encontraba en ningún lado. Tuve que ordenarlas desde una tienda en Holanda. Háganme usted el favor que hasta Holanda tuve que hacer el pedido para que me llegara acá a Estados Unidos. Muy renuente el dueño de la tienda, pero al final de cuentas aceptó. Le conté que era fan y pues no me lo pudo negar. Por eso te lo digo, si tú te encuentras este box set en tu tienda, no lo pienses, llévatelo, ya no va a volver. Y bueno, amigos coleccionistas, por lo pronto yo me voy a despedir. No sin antes agradecerte que siempre estás ahí dándole me gusta, dándole clic a la suscripción y sobre todo por compartir este video con tus amigos. Eso siempre me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!